Jaime Eduardo Rodríguez Tanguay es un ufólogo ecuatoriano con más de 30 años de trayectoria en la investigación OVNI. Don Jaime, ¿cómo empezó con la investigación OVNI? Bueno, esto es una larga historia porque ahora ya estamos cumpliendo 38 años en el tema. Si usted quiere encontrar una respuesta clave, sería justamente eso: encontrar respuestas para mí, personalmente para mí. Respuestas que el sistema no me las ha podido dar nunca, y que lógicamente pues pretendía yo entender cuál es la razón o el propósito de que nosotros estemos aquí en este planeta, ¿no? Me parecía muy aburrido cómo nos pintaban la cosa de pequeños: nacer, crecer, tener hijos, reproducirse, nietos y luego morir. O sea, no tenía sentido. Y veía mucha injusticia de niño, siempre fui un espíritu inquieto, veía muchas injusticias y yo preguntaba, bueno, mi abuela me cuenta acerca de que Dios es bueno, es eterno, es piadoso, etcétera, pero veo tanta pobreza en la calle, veo tanta diferencia, niños en la indigencia. Mi primo nace con excesos de cuidado, la abuela se va a traerle la ropa de Miami, mientras aquí hay niños que no tienen para comer. O sea, ¿cómo funciona esto? Dios es indiferente al dolor humano. ¿Qué pasa, verdad? Claro. Mi padre, vengo de una generación donde que nuestros padres nos azotaban, nos pegaban. Y yo le decía a mi padre, cuando me daba una paliza, le decía, oye, ¿y para eso me trajiste aquí a este planeta? Yo no te pedí venir. Entonces, yo quería encontrar esas respuestas, ¿verdad? Encontrar respuestas al sufrimiento, encontrar respuestas a tantas cosas que uno se va planteando para entender la vida. Y bueno, pues cuando empecé a ver estos objetos, ahí es cuando empecé a adentrarme para saber, bueno, quiénes eran, o sea, de dónde salen estos aparatos. Y en Cuenca, una ciudad pequeña de donde yo provengo, en una época, en la década de los 60, estas naves aterrizaban. O sea, este era un fenómeno, ya no tan fenómeno, sino era algo real, algo que lo veían, que la gente comentaba, pero que nadie daba una explicación, ¿no? Entonces diríamos que es la búsqueda de respuestas la que me llevó al fenómeno OVNI, y progresivamente, poco a poco, pues he llegado a entender que este tema, la información que gira en torno de este tema es como un edificio de 20 pisos, y que en cada piso hay un nivel de información diferente, ¿no? Así es que creo que vamos recorriendo ya un gran trecho de este edificio y vamos encontrando muchas respuestas que me ha permitido a mí, a Jaime Rodríguez, armar mi propio rompecabezas, ¿no? Para entender la vida. ¿Cuáles son los casos que más le impactaron en todos estos años de investigación que tuvo? Bueno, hay varios, pero sin duda alguna, un caso que se volvió oficial aquí en Ecuador es cuando un ser extraterrestre visita la Embajada de Ecuador en Lima, en Perú, ¿no? Sí. Están los diplomáticos reunidos en la embajada y llega un ser, se presenta como el comandante Banju, les hace ver a los diplomáticos la nave en la que él se transportaba, porque el cónsul Jorge Dávila González sale a recibirlo, le pregunta con quién desea hablar usted. Le dice, bueno, yo quiero hablar con el señor embajador, Alberto Luna Tobar. Le dice, ¿de parte de quién le anuncio? Anúnciele de parte del comandante Banju. Le dice, pero usted es comandante del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada. No, señalando con el dedo, dice, mire, soy comandante de esa nave. Y la nave estaba balanceándose ahí 200 metros sobre la embajada. Digo, frente a esa casta de presentación, pues ya no hubo
muchas trabas para que sepan los diplomáticos que estaban frente a un ser muy especial, ¿no? Y ahí se inició una serie de entrevistas y de conversaciones con los diplomáticos que duró 6 meses, la cual a nosotros nos tomó más de 7 años investigar este tema, persuadir a los diplomáticos para que nos hablen del asunto. Y bueno, pues para ahora tenemos muchos cabos ya bien atados frente a la información de cómo funciona el tema de los extraterrestres, dicho por ellos mismos, ¿no? Claro. No, muy interesante, la verdad que muy interesante. Es un caso que ha impactado allá en Ecuador. Y dígame, ¿cuál fue la primera vez, cómo es la primera vez que usted escucha ese rumor de esta historia? ¿Cómo es que llega a contactarse con los protagonistas de este Bueno, acontecimiento? sucede que nosotros empezamos la investigación, a difundirla a través de periódicos y revistas en la década de los años 80, ¿no? Del 80, toda la década del 80 nosotros hacíamos folletos, reuniones y todo. En esa época creíamos en los grupos, entonces formamos un grupo que se llamaba el Club de Observación Galileo. Éramos un poco de locos que íbamos a la montaña a pasar ahí 2, 3 noches y captábamos imágenes de estos, bueno, de estos objetos, ¿no? Entonces, bueno, en su momento algún canal de televisión nos llamó y fuimos y presentamos la evidencia que teníamos. Para entonces ya habíamos receptado algunos videos. Acuérdense que estamos hablando de la época del Betamax, de la década de los 80. Antes del VHS. Claro, y luego vino el VHS, ¿no? Entonces, y también teníamos las camaritas estas, la Super 8, la Handycam, ¿no? Ya habían salido esas cámaras para entonces. Entonces, mostramos las imágenes y todo el asunto y pusimos el número telefónico, alguien puso el número telefónico ahí al pie de la imagen para que las personas que deseen más información se conecten con el Club Galileo. Pero resulta que el Club Galileo era la casa donde yo vivía. Entonces, porque todo lo hemos hecho toda la vida sin lucrar un centavo, ¿no? Nunca hemos cobrado por una conferencia, nunca hemos cobrado por las imágenes que damos a las televisoras, nunca hemos cobrado por nada. Es decir, hemos tratado de no ensuciar este tema, de mantenerlo limpio, con investigación pura, ¿no? Así las cosas, entonces, alguien, la esposa de un agregado de la Fuerza Aérea de la Embajada del Perú, que se había enterado de esta aventura que habían vivido los diplomáticos, me llamó doña Beatriz Calero, y me dijo: oiga, Jaime, dice, estábamos viéndole a usted anoche en un programa en la televisión y yo me acordé de una historia que me contó mi buen amigo Alberto Ávila Machuca. Él fue agregado de la Fuerza Aérea en la Embajada de Ecuador en Lima y ellos conversaron con un extraterrestre. Entonces ese caso me interesó sobremanera. Entonces corrí a Quito, porque yo radico acá en Guayaquil, y me empapé más de la historia. Pero ahora el problema era persuadir a esta gente. Claro, era difícil persuadir a esta gente porque esto implicaba sacar a limpio información que había sido clasificada como secreta por el gobierno ecuatoriano. Nosotros al gobierno ecuatoriano desde 1982 hasta el 2005
23 años, estuvimos mandándoles cartas diciéndoles que este tema algún día tendría que pasar de lo especulativo a lo oficial, que no toda la vida iban a poder guardar la información secreta o clasificada o como ellos lo quieran llamar. Así las cosas, pues, y por un trámite ahí que se dio muy intenso con un candidato a la presidencia que llegó a ser presidente, el coronel Lucio Gutiérrez, y hay una historia larguísima detrás de esto, pues, este candidato, cuando era candidato, se comprometió a que si él llegaba a ser presidente, se comprometió conmigo personalmente, ¿no? A que si él llegaba a ser presidente, él iba a manejar el tema del fenómeno OVNI de una forma objetiva y clara, ¿no? Diferente. Y así fue. Llegó a ser presidente el coronel Lucio Gutiérrez y cumplió con su palabra, ¿no? A los 15 días nos mandó a su secretario particular, don Oscar Ayerbe, él vino, le empapamos de toda la información, incluso ya habíamos recogido nosotros como 15,000 firmas para que se cree una comisión oficial en el Ministerio de la Defensa con este tema. Entonces recibí una llamada un mes más tarde y me dijeron, señor Rodríguez, la petición que usted ha hecho ha sido aceptada por el señor ministro de la Defensa. Queremos que usted venga aquí para que se cree esta comisión. Y así fue. Fuimos, creamos la comisión que yo la presidí durante 2 años. Y ahí, siendo ya oficial el tema y teniendo los registros y datos y autorización y todo, fue mucho más fácil persuadir a los diplomáticos para que por favor nos den su testimonio. Y es así como recogimos este testimonio que usted lo puede encontrar en el Facebook, ufólogo Jaime Rodríguez, o usted puede encontrarlo en el YouTube. Ponga diplomacia extraterrestre y ahí va a encontrar los detalles. Pero estas entrevistas nos han servido mucho a nosotros para nutrirnos y entender este tema en su real magnitud. Este es el caso y esta es la historia como me enteré de la diplomacia extraterrestre. Como ya se puede imaginar, pues hay miles de detalles, incluso escribí un libro, etcétera, etcétera. Bien, ahí se cortó un poco. ¿Por qué piensa que es difícil que los militares acepten investigar el tema nuevamente, el tema OVNI? A ver, los militares tienen 3 problemas muy serios. El primero es que si no hay presupuesto, si no hay dinero de por medio, ellos no se mueven, ¿ya? Toda esta comisión se movió durante 2 años con presupuesto propio de nosotros, porque éramos 3 civiles y 3 militares. Los militares no ponían un centavo, nosotros los civiles poníamos todo el dinero que incluso gastábamos en los militares, en movilización, transportes, etcétera, etcétera. Eso salía de nuestro bolsillo. Aun cuando había ahí un reglamento del POA que se coloquen $100,000, decía, para esta comisión, nosotros no queríamos que se ponga un solo centavo, ni nunca tocamos un solo centavo, porque no queríamos con el pasar del tiempo que se ensucie nada, queríamos que nuestro trabajo sea limpio y que prime el único interés, la investigación y el deseo de conocer. Entonces, el primer problema que tienen los militares es que ellos siempre buscan el dinero y la comodidad. El segundo problema que entorpece esto es que ellos reciben órdenes de la Central de Inteligencia Americana directamente siempre. El tercer problema es que ellos pasan toda la vida con una sola ilusión que es el ascenso. Ellos viven pensando en el ascenso nada más. Es cierto. Entonces siempre quieren evolucionar de cargo y para mantener la hoja de vida limpia, como ellos le llaman, no quieren colocar dentro de esta hoja ninguna aventura con este tema que lastimosamente aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad, pero solamente por falta de información. Esos son los 3 principales problemas que encontramos siempre con el ejército, porque para ellos la mentira no es mentira, es estrategia, ¿no? Claro. Como ellos tienen ese famoso cliché que se llama seguridad nacional,
Entonces, bajo ese cliché, ellos pueden hacer Lo que cualquier quieran. manejo de información. Sí, así es. Es lamentable, pero es así. Eso es lo que sucedió en el tema de Ecuador. Tuvimos que luchar muy duro, ¿no? Nos encontramos, sí, con una gran ayuda. En esa época era el vicepresidente don Lenín Moreno. Nos ayudó bastante. Hoy es el presidente, ¿no? Y la ventaja que sí. tuvimos en esa oportunidad es que Lenín Moreno había visto un ovni. Entonces, eso ayuda mucho. Cuando usted encuentra en su camino personas que han vivido alguna experiencia, es como más manejable el asunto, ¿no? Frente Así a es. un escéptico, por ejemplo. Sí, así es más fácil.